Y bueno, le damos la bienvenida al expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reelecto como 50 veces como presidente de la Coparmex. No, menos, fueron 4, no, Gustavo. ¿De verdad, candidato presidencial, si eso lo va a decidir el PAN? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, Alejandro y Álvaro. Gracias por abrirnos el espacio de los periodistas. Bien saben que celebro siempre la oportunidad de discutir, de dialogar, de contrastar puntos de vista. Efectivamente, para citarme a mí mismo, estamos hasta la madre de los políticos de siempre, que nos mienten siempre y que nos quedan mal siempre. Lo digo de los políticos que están hoy en el gobierno y de muchos de los que estuvieron hace años, hace décadas y hace algunos sexenios. Algo que escucho todos los días, Álvaro y Alejandro, en la calle, es que ya es tiempo de que tengamos caras nuevas, personas que no vengan de la vida partidaria, que hayan hecho activismo por causas que le interesan a la sociedad civil. Y yo tengo justamente 30 años trabajando por esas causas. He trabajado ampliamente en favor de la educación pública, he sido catedrático, he sido filántropo en favor de la educación, he defendido las causas empresariales, los organismos profesionales, causas de la ecología, he luchado en contra de la corrupción y por eso, porque los resultados no me gustan los de antes, no me gustan los de ahora, es que he decidido dar un paso adelante. Y desde luego que no está fácil, es como subir el Everest sin botas. Yo soy montañista, así es que lo digo con pleno conocimiento del ejemplo, pero estoy convencido que llegó el momento de que uno de nosotros, y no lo digo en primera persona, sino alguien que no esté en la vida partidaria, dé un paso adelante y se anime a participar. Por eso es que hoy he anunciado esta intención, apenas empieza el camino, desde luego que habrá que luchar contra todas las inercias. A mí me gustan los retos, los enfrento siempre de cara y bueno, ya veremos unas cuantas semanas en dónde estaremos. Bueno, dentro de los planteamientos, Gustavo, y gracias por la oportunidad de conversar con usted, dentro de los planteamientos, ese es el que llama mucho la atención. Me llaman la atención otros planteamientos porque son, y me imagino que está muy medido, está muy calculado, con el interés pues, de generar polémica. Mi primera pregunta sería si el hasta la madre de los políticos incluye a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas y también a Jesús Zambrano, porque se lo tengo que preguntar, son 3 políticos y de alguna Beatriz manera... Pajés también es Beatriz Pajés política es también del política. PRI. ¿También está hasta la madre de ellos o ellos no? ¿O ellos sí se salvan? Yo estoy cansado de que no escuchen la voz de los ciudadanos. Hoy en México, infortunadamente, somos 160 millones. Digo 160 millones porque para mí es el país uno solo, no importa dónde estén los mexicanos, y no más de 3,000 políticos y políticas que deciden el rumbo del país. Desde luego que hay buenas personas, pero no es posible que se mantenga esta falta de correlación entre un país tan grande como el nuestro y solamente un puñado de personas que una y otra vez se reparten las posiciones. Yo no tengo nada en lo personal contra ningún político, digo de forma coloquial porque es la expresión que usamos en la calle y ojalá que nadie se sienta agraviado por ella, pero ciertamente estamos cansados de que no nos cumplan. Y por eso, porque yo no me quiero quedar calladito, no me quiero quedar calmadito, creo que hay que atreverse a cambiar las cosas, es que doy un paso adelante. Lo que estoy convencido es que hoy en día la división no es tanto de si estás a favor de uno u otro partido, eso es coyuntural. Lo más importante es si quieres que sigan siendo los políticos o si ahora, como estoy seguro, la mayor parte de la población quiere rostros nuevos, personas que lleguen desde la sociedad civil, uno de nosotros que anda ahí en la calle, a los que nos ha tocado que nos amenacen, que nos pongan una pistola en los sienes, los que pagamos impuestos, los que luchamos por mantenernos empleos. Creo que ya es tiempo de que un ciudadano pueda encabezar los destinos del país. Pero sin partidos políticos, no hay manera de que esa sociedad civil pues haga política, Gustavo. En el caso, mientras ustedes no formen un partido político, van a depender del PRI, con todo su desprestigio, del PAN,
con todo su desprestigio y del PRD con todo su desprestigio. Y el partido Movimiento Ciudadano, si quieren. Mientras no tengan ustedes el partido político del sector privado, pues van a seguir utilizando esos. Empiezo señalando, Álvaro, que aunque los partidos políticos nos han quedado mal, hoy nuestras reglas democráticas lo señalan como el camino para que se pueda competir de manera civilizada dentro de la ley para acceder a una posición como esta. Yo creo que hay mucho que cambiar en estos partidos y desde luego también en los que están en el oficialismo. Ninguno es perfecto, nos han fallado una y otra vez. Pero hay dos caminos: no hacer nada, sentarnos en la lamentación, buscar una utopía que a lo mejor no se realiza, o decidirnos a construir lo mejor con lo que tenemos. Yo lo que estoy convencido es que en las próximas semanas y en los próximos meses tendremos un arrastre ciudadano de tal magnitud que vamos a tocarles fuerte la puerta a los partidos para que escuchen nuestras demandas, para que tomen nuestra agenda y para que una parte muy importante de las candidaturas que se van a decidir para la presidencia, para gobernaturas, para senadurías y diputaciones federales, para un innumerable número de alcaldías y de regidurías, hay un componente muy importante de la opinión de los ciudadanos y también de la participación en esas candidaturas. Hay otra parte de sus planteamientos que pues sí están muy relacionados con una manera de ser, digamos, de la derecha, no solamente mexicana, sino latinoamericana. Y usted cita el caso de El Salvador. Me llama la atención porque ustedes apelan mucho a la normalidad democrática, pero lo que vive El Salvador es una dictadura, sin más. Y usted habla de utilizar los métodos de El Salvador para enfrentar las maras, que ha sido básicamente condenado por todos los organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, por los métodos de agarrar, meter a prisión a pandilleros, entre comillas, gente que está tatuada o gente que le parece al policía pandillero, meterlos a prisión y abrir prisiones masivas en todo El Salvador. Si ese es el planteamiento, tendría que explicarlo un poquito más porque se me hace que es como la compra de la pelota prendida de fuego. Entonces, a ver, préstame tu pelota, Bukele, vamos a jugar también con la pelota de fuego aquí en México. No, Álvaro, Alejandro, déjame explicarlo con mayor claridad. Yo estoy, y perdón que me cite el mismo, hasta la madre de que en nuestro país, día con día y año con año, aumenten los feminicidios, aumenten las violaciones. Estoy hasta la madre de que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras esposas y nuestras mamás no puedan salir a la calle en paz. Y estoy hasta la madre de que nos digan que poquito a poquito eso se va a arreglar, que moviéndole 3 comitas a una ley o esperándonos para que no se pongan muy bravas el 8M, con eso basta. Yo lo que digo es que hay que poner todo, absolutamente todo en la mesa. Desde luego, habrá que respetar los derechos humanos, no hay duda de ello, pero la firmeza, la dureza, si es necesario, para acabar de una vez y para siempre con esta ola, con esta pandemia de feminicidios, no me voy a tocar el corazón. Aquí de lo que se trata es poner prioridades. Y para México hoy ya llegó el tiempo que atender los derechos de las mujeres esté por encima de otras prioridades, por encima de otras formalidades. Pues me suena a populismo de derecha, Gustavo. Mano dura. Y aquí... Porque creo que es increíble la forma como muchos pretenden normalizar, regularizar, perder la capacidad de hombro ante esto que sucede en nuestro país. Yo me resisto y me niego a pensar que México puede seguirse degradando y que a nadie nos importe lo que está pasando en la calle. Hay que ir al origen de los problemas y no a medidas solamente coercitivas. La propuesta es más de lo mismo, más neoliberalismo. Ya lo hemos platicado, Gustavo. Y en ese sentido lo que yo advierto es que a más medidas neoliberales desde el punto de vista económico,
más medidas neoliberales desde el punto de vista de la seguridad pública, sin ir a las causas del fenómeno de la inseguridad y de la violencia y del comportamiento criminal. A mí no me preocupa si le llaman neoliberales o le llaman populistas, si le llaman de izquierda o de derecha. A mí lo que me importa es dar resultados en los temas que preocupan y mucho a la población. Los calificativos vamos a lidiar con ellos, pero de lo que sí se trata es que los problemas del país, que han esperado a ser resueltos por décadas y que muchos pensaron que se arreglarían a partir de 2018, sí se puedan atender y se puedan resolver. El tema de las mujeres es uno, el tema de la inseguridad es otro. Yo por eso digo que tenemos que pensar propuestas novedosas, poner todo en la mesa. Habrá que reflexionarlo con los expertos, pero me niego rotundamente a pensar que nuestra realidad dolorosa, donde el crimen organizado toma el control del país, donde el ejército prácticamente está relegado, donde no se enfrenta con toda la fuerza del Estado a la delincuencia, me niego a pensar que ese tenga que ser el destino del país. Y por eso lo que he dicho con toda claridad en lo que he publicado es que todo tiene que estar sobre la mesa. Ninguna solución la podemos descartar por anticipado. Otra de las propuestas que le vi en su lanzamiento del día de hoy, Gustavo, plantea la pena de muerte. En México solamente un partido muy desprestigiado, un partiducho de hecho parasitario como el Partido Verde, ha propuesto en México la pena de muerte. Es decir, pena de muerte con este sistema judicial, con jueces que tú puedes comprar. Mañana vas a poder comprar un juez para que pues de una vez elimine con quien no estás de acuerdo. Porque pues ese es un problema crónico de México. Esa es la razón, digamos, de fondo por la que en el posicionamiento de esta mañana es que tenemos que analizar con seriedad y sin prejuicios absolutamente todas las opciones. Hay países, son los menos en el mundo, donde existe la pena de muerte. Hay países, son los menos, donde existe la pena perpetua. Muchos países donde existe la extradición automática. Y lo que planteo que además tenemos que abrir una nueva etapa de cooperación sin prejuicios, sin patrioterías exageradas de cómo podemos combatir la inseguridad. Lo he dicho con toda claridad. Yo no voy a pactar nunca con narcotráfico, prefiero pactar con el gobierno de Estados Unidos cómo atender de manera conjunta un problema que va más allá de nuestras fronteras, que no se acaba cuando se cruza la línea divisoria. Yo he vivido toda mi vida en la frontera y entiendo perfectamente que estos problemas, si no se manejan de manera binacional, abiertamente, si se sigue negando, como lo hace el presidente, que está creciendo la producción de fentanilo en México, nuestro país va a seguir viendo cómo se deteriora la seguridad. Así es que, ¿de qué se trata? Poner todo en la mesa, debatir sin prejuicios y con esto encontrar las mejores soluciones. Gustavo, una última pregunta de mi parte. Faltan poco más de un año para las elecciones presidenciales, las elecciones federales y elecciones también de gobernador en 9 estados. El procesamiento de la candidatura presidencial, solamente para hablar de este caso, ni siquiera hay reglas, ni siquiera hay proyecto, ni siquiera hay, digamos, mucha disposición de los partidos políticos. Y se van sumando prospectos. Lili Telles, Santiago Krill, ahora usted. ¿Cómo le van a hacer? Porque los partidos, usted lo sabe bien, tú lo sabes bien, Gustavo, no van a soltar cómo resolverlo con una interna y cómo ponerse de acuerdo también para hacer un proyecto, porque no solamente es, sí, yo no voy a pactar. Pues sí, a ver, ¿qué le ofrecen al electorado? Bueno, quiero parecer, pero a mí me gusta y los riesgos que enfrentar. Si en 2020 hubiéramos dicho que íbamos a lograr una coalición electoral que involucrase adversarios históricos hasta fundacionales, probablemente hubiéramos hecho una encuesta y la gran mayoría diría que eso era absolutamente imposible, y menos en medio de una pandemia.
Yo estoy convencido de que les vamos a demostrar a los partidos en la oposición que solitos no les alcanza y que tienen que abrir sus puertas a una candidatura ciudadana. Lo sabe muy bien Álvaro, que estuvo en la movilización reporteando en noviembre, lo saben ambos que observaron el plantón que hicimos en el Zócalo el pasado 26 de febrero y en 100 ciudades del país. Lo que hoy mueve a la ciudadanía son las causas que se convocan desde la sociedad civil. Yo me pregunto, si un solo partido político en la oposición, si los 4 juntos hubieran convocado a estas movilizaciones en 100 ciudades, ¿lo hubieran conseguido? Claro que no. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve es el llamado de la ciudadanía. Y lo que yo pretendo es demostrar a los partidos políticos, y los conozco muy bien, aunque no soy parte de ninguno, que hoy entienden claramente que si no renuevan un acuerdo de confianza con la sociedad civil, no les va a alcanzar. O sea, va a haber que presionarlos, así se ve, Gustavo, presionándolos para tratar de abrir el método de selección. Va a ser distinto ahora, porque de alguna manera ustedes eran, y sumo aquí en esto a Claudio X González, pues eran como la parte no interesada, orgánica, que les estaba dando cuerpo, ahora es una parte interesada dentro de esta discusión, digamos, por quién se va a quedar con las candidaturas, quién va a armar un plan de gobierno, etcétera. Entonces, la idea sería presionar desde afuera como una parte interesada a los partidos para que abran una parte de sus candidaturas. ¿O cómo va a hacer eso, Gustavo? ¿Cómo lo están imaginando, al menos a usted, ahora en lo personal? Sí, dejo de lado la posición institucional de Unidos porque voy a dar un paso hacia adelante y evidentemente Unidos tendrá que hablar por sus liderazgos. Hablando de Gustavo de Hoyos, quien ha dado un paso adelante, digo categóricamente, así como en el 2020 trabajamos para unirlos en una coalición, ahora los vamos a abrir como si fuera una ostra. Vamos a hacer que se abran a la sociedad civil, que la conformación de las candidaturas, la decisión de las mismas esté abierta a la sociedad civil. Desde luego, respetando sus estatutos, dándole el lugar que le corresponde a sus órganos de gobierno, de un partido, del otro, pero definitivamente, si quieren ser exitosos en términos electorales, tienen que encontrar nuevos métodos, nuevas formas, y estas pueden variar en lo estético, pero sí o sí tienen que reconocer la importancia de que la sociedad civil organizada, esa que marchó en Reforma en noviembre, esa que estuvo en el Zócalo en febrero 26, esa marea rosa sea parte principal, definitoria del proceso de la candidatura. Ya supongo que ya platicaste, Gustavo, con Alejandro Moreno, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, para exponerles que vas por la candidatura presidencial y que te apoyen. Fíjate que no, Álvaro, soy muy norteño y a lo mejor muy irreverente, pero yo empecé hablando desde muy temprano en espacios como este, que con generosidad me han permitido anunciar esta decisión. Estoy más preocupado hoy en llegarle a millones de mexicanos que sepan que hay un nuevo jugador, que uno de los suyos está participando, y ya habrá tiempito después para platicar con los dirigentes de los partidos. En el pasado platiqué mucho con ellos, hoy mi prioridad clara es llegar a millones de mexicanos, y cuando tengamos la fuerza suficiente, que la vamos a tener, no tengo ninguna duda que sé hablar muy bien con ellos. Bueno, platicamos la primera vez desde el 2019, Gustavo, creo que fue en septiembre de 2019, tú por primera vez manifestaste tu idea de buscar la candidatura presidencial hace un ratito. Bueno, para decirlo con toda claridad, aunque tú no lo menciones, Álvaro, en una entrevista que Álvaro Delgado me formuló en ese momento en un lugar en el Zócalo, teniendo atrás el Palacio Nacional, me hiciste esa pregunta antes que nadie. Yo te dije no ahorita, ahora te digo sí ahorita. Ya llegó la hora que uno de los nuestros, y yo me apunto y doy un paso adelante. Gustavo de Hoyos, pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, y sin duda el camino todavía va a ser muy largo y hay mucho que platicar. Por lo pronto, pues gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Álvaro, y lo digo con franqueza absoluta. Agradezco de hoy y de siempre la apertura del espacio, la posibilidad de discutir, y yo creo que México se enriquece en la diversidad. A eso le apuesto. Muchísimas gracias, Gustavo. Y aquí vamos a seguir platicando. Muy buenas tardes. Sin duda. Muchas gracias. Gracias.